que no es cosa fácil. Claro. No estamos organizando la rifa de una escuela, no estamos organizando la rifa de un condominio. Hagan una idea a las personas que nos ven. En las anteriores elecciones hubo 24.600 juntas receptoras de votos o mesas, como las conocemos todos, mesas electorales. Y en este proceso electoral se tiene previsto tener 10.000 mesas más. 10.000 mesas más. De 9.3 millones de personas aptas para votar. Claro. Se espera que para este próximo proceso electoral haya más de 10 millones de ciudadanos listos para votar. ¿Qué quiero decir con estos datos? A partir de octubre, la actual magistratura únicamente le quedan 5 meses de trabajo, lo que significa que tienen solo 5 meses para preparar el andamiaje electoral para el próximo proceso 2027. 5 meses. Y los nuevos magistrados que van a ser electos por el Congreso de la República el próximo año, en el mes de marzo, únicamente van a tener 10 meses, Julio, para poder armar un proceso electoral donde son miles de puestos a elegir, corporaciones municipales, que eso incluye síndicos, concejales y alcaldes. Los que afectó el proceso electoral anterior del 2023 fue que con el famoso finiquito inscribías o evitaba la inscripción de varios candidatos, y entonces se usó como una lucha política. Claro. Un as bajo la manga, donde los que podían afectar al contrincante político pues le interponían una denuncia, y esa denuncia avanzaba y entonces el finiquito no se le otorgaba, o yo iba a tener un finiquito en mi expediente y entonces se le retiraba, o yo... Entonces, toda vez presentado mi expediente con el finiquito incluido, ya no hay forma tal que cualquier persona objete tu candidatura. Objete mi candidatura por ese requisito del finiquito. Okay. Por cualquier otra cosa, sí. No cuento con los demás requisitos, no tengo la edad, si fuera el caso. El reglamento de medios de comunicación se pretende desarrollar el artículo 94 bis, que ya lo comentábamos contigo, Julio, que es el referente a campaña anticipada. Y es justamente decir lo que casualmente decíamos tú y yo hace unos minutos. Si no está llamando al voto, si no está promocionando su imagen para un cargo específico de elección, puede ocupar cualquier espacio en medios de comunicación. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta en las elecciones pasadas, pero muchos se agarraban de esa famosa campaña anticipada para no salir hablando sobre sus... Pero en realidad no tenían propuestas, Julio. Y entonces es una vergüenza para la ciudadanía, o más bien una vergüenza para los candidatos, que los ciudadanos no puedan escucharlos y que los estén engañando diciéndoles que es por la campaña anticipada, cuando en realidad no tienen nada que decir, o les da pena, les da... Bienvenidos a otro episodio de Otra Perspectiva Podcast. Hoy tengo a un invitado muy especial, a mi compañero, amigo, porque hemos estado en diferentes batallas, en diferentes espacios donde hemos compartido en el Congreso de la República, en nuestra labor profesional como asesores parlamentarios. Así que vamos a desarrollar un tema que pareciera ser que no es tan relevante en este momento, pero yo creo que con la conversación de Emerson vamos a identificar que sí es suficientemente preocupante y relevante que se le ponga atención a esta dinámica de las reformas a los diferentes reglamentos de la ley electoral que van a crear de una u otra manera las nuevas reglas y condiciones al proceso electoral que Guatemala se va a enfrentar y va a desarrollar a partir de junio del 2027. Y en ese escenario tenemos una renovación de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Entonces, Emerson, te agradezco por tu tiempo, un gusto compartir con tu persona en Otra Perspectiva Podcast, y tal vez para que nos están escuchando y comentando, compartirnos un poquito tu recorrido, tu dinámica, de cómo has desarrollado esta labor en la parte no solamente profesional, sino también en la parte del Tribunal Supremo Electoral. Bueno, primero que todo, Julio, gracias por esta invitación a Perspectiva Podcast. Un saludo a todas las personas que nos ven. Es interesante lo que mencionas, ¿sabes? Porque muchas personas piensan que es prematuro hablar del tema en este momento, pero como a mí me gusta mencionar algunos datos, tú ya lo decías, para que tengan una idea, las personas que nos ven, a partir de octubre, la actual magistratura únicamente le quedan 5 meses de trabajo, lo que significa que tienen solo 5 meses para preparar el andamiaje electoral para el próximo proceso 2027. 5 meses.
Y los nuevos magistrados que van a ser electos por el Congreso de la República el próximo año, en el mes de marzo, únicamente van a tener 10 meses, Julio, para poder armar un proceso electoral donde son miles de puestos a elegir, corporaciones municipales, que eso incluye síndicos, concejales y alcaldes, los 160 diputados y los 20 titulares y 20 suplentes de los diputados que van al Parlamento Centroamericano. Eso es un trabajo enorme, Julio, para que tengan una idea las personas que nos ven. En las anteriores elecciones hubo 24.600 juntas receptoras de votos o mesas, como las conocemos todos, mesas electorales. Y en este proceso electoral se tiene previsto tener 10.000 mesas más. 10.000 mesas más. De 24.600 estaríamos hablando fácil de 35.000 mesas, por lo menos van a ser 32.000 mesas que van a estar atendiendo a los guatemaltecos, a los ciudadanos aptos para votar en este próximo proceso. Y otro dato interesante, teníamos 9.3 millones de personas aptas para votar. Claro. Se espera que para este próximo proceso electoral haya más de 10 millones de ciudadanos listos para votar. ¿Qué quiero decir con estos datos? Que no es cosa fácil. Claro. No estamos organizando la rifa de una escuela, no estamos organizando la rifa de un condominio. Es algo serio. Entonces recordemos, 5 meses le quedan a los actuales magistrados para hacer todo el trabajo, contratación de software, todo lo que se necesita para un proceso electoral. Y a los que entren, que lo más seguro, Julio, es que no van a saber nada, nada de procesos electorales. Espero que hayan excepciones, gratas por supuesto, que lleguen a este próximo Tribunal Supremo Electoral personas que ya tengan conocimiento de que es un proceso. ¿Qué te puedo decir un poquito, Julio? Mi primera experiencia ante el Tribunal Supremo Electoral fue en el 2007, en las elecciones del 2007, fui fiscal municipal. Sí. Así que puedo decir con mucho orgullo que la trayectoria empieza en el 2007. Fui fiscal del candidato alcalde de Villanueva, que es el papá de un amigo, se llama Ricardo Ramazzini, me gusta mencionarlo siempre porque fue mi primera experiencia. En el 2011, ya en ese proceso electoral, ya fui fiscal departamental. 2015, mi primera experiencia como fiscal nacional. 2019 y 2023, siempre como fiscal nacional, Julio. Y yo creo que por esa parte es relevante el tiempo y invitarte, porque creo que sos un actor especializado en el tema, ¿verdad? Y creo que es importante a quienes nos están escuchando tener los elementos y los datos. Pero, perdón, quería remarcar esa parte de tu experiencia. No, gracias, Julio. Sí, yo creo que a veces, bueno, ya de por sí sabemos que los partidos políticos en general, sin decir nombres, no están vistos bien por la ciudadanía, porque al final el partido político es el que está detrás de los que llegan a ser alcaldes y posteriormente en el mismo periodo llegan a ser diputados. Y pues no es el mejor momento político para el reconocimiento de los ciudadanos, tanto los de los alcaldes como de los diputados. Pero es importante también que sepan que el partido político hace un trabajo arduo en tratar de crear los lineamientos, las políticas públicas, y ahora creo que va a ser más importante, Julio, porque en programas como el tuyo, programa como el de ustedes, creo que los guatemaltecos están más cerca de las personas que van a estar en este próximo proceso electoral y quienes van a ser también los personajes que me imagino que van a estar en esta misma mesa, los que van a tener a su cargo los 5 titulares, 5 suplentes, el proceso 2027. Claro. Sí, como decís, entramos a nuevos desafíos, ¿verdad? Porque con este manejo de las redes sociales, el tema de los podcasts, de TikTok, pero por ejemplo el tema de los podcasts te va a permitir tener un poquito de mayor acercamiento a quienes estén postulando a cargo de elección popular. Pero ya en esa esfera de tu experiencia política y de tu experiencia en la parte electoral, Emerson, pasemos ya un poquito a la parte, digamos, del análisis del tema, de cómo va este proceso de reformas a los diferentes reglamentos que están establecidos en la ley electoral. Pero antes de eso, partamos de cuál es, desde tu perspectiva, porque aquí hay dos visiones, la lógica de los ciudadanos, pero también la lógica de los partidos políticos. Claro. ¿Cuáles fueron, como digamos, los principales reclamos que hubieron en el proceso electoral de 2023 en cuanto a estas debilidades de lo que se plantearon en la ley electoral y algunos vacíos
o cuestionamientos que habían con relación a esta norma? En primer lugar, Julio, yo creo que de parte de la ciudadanía, la queja más grande que ya se viene teniendo desde el anterior proceso electoral es que no hemos modificado la forma de elegir a nuestras autoridades. Siempre los guatemaltecos nos hacen saber que ya no quieren elegir diputados al Congreso de la República en una lista que no saben ni quiénes son. Que son las famosas listas cerradas, ¿verdad? Las famosas listas cerradas, y entonces para poder migrar a un modelo más cercano con el ciudadano, con el votante, la opción en primer lugar sería desbloquear las listas. ¿Y qué significa esto en palabras comunes, Julio? Lo que significa es que haya una lista hecha por el partido político, porque obviamente el partido tiene que escoger a las personas que tengan la misma ideología y que tengan la misma perspectiva de cómo ven las soluciones para el país que el partido. Pero tener una lista donde puedan decir: Julio encabeza la lista, Emerson va en segundo lugar, don Antonio en tercero, doña Claudia en cuarto, y que sean ellos quienes elijan por quién votar de esa lista. Claro. Ya no les impongamos, así va la lista, el primero es Emerson, el segundo es Julio, y si quieren buenos, no. Los guatemaltecos quieren decir: bueno, está bien, ya sabemos cuál es la ideología del partido, ya coincidimos con ustedes en cuáles pueden ser las soluciones para el país, pero déjenos escoger por lo menos de la lista que ustedes hicieron quiénes creemos nosotros que son. Y eso, Julio, sumado a estos espacios como tu podcast, como el podcast de ustedes, ya va a ser que ellos digan: yo lo acabo de escuchar, me gusta cómo piensa, creo que tiene conocimiento de cómo resolver la problemática del país, conoce el Congreso de la República. Si es un candidato a alcalde, decir: me gusta porque sabe qué es la problemática y cuáles son las soluciones para el municipio. ¿Tiene conocimiento o tiene el manejo para poder administrar una municipalidad? Claro, y recordemos que en Guatemala no es que existan licenciaturas y maestrías tan especializadas en ciencias políticas como tal, sí, pero no en procesos electorales, no en ámbito legislativo en particular, pero sí, por lo menos, como tú decías, que conozca la administración pública, en el caso de los alcaldes, que conozca los problemas de los municipios y que sepa cuáles pueden ser las soluciones, conocer un poquito internacionalmente cómo los demás países lo han hecho. Julio, creo que es importante en el tema económico, qué hacer para una reforma económica, qué hacer para una reforma electoral, alguien que de verdad hable con propiedad para decir que su primer año en su gestión administrativa en el Congreso de la República, o su gestión en cuanto a la creación de leyes, poder decir: vamos a reformar la ley en estos y estos aspectos. Yo creo que ese ha sido uno de los reclamos de la ciudadanía, Julio, que deberíamos de haber tomado en cuenta, y lo hablábamos contigo en otro momento. Esas reformas se tienen que dar el primer año de la legislatura. Es decir, el año pasado se debió haber dado esa reforma. ¿Te recuerdas tú? Eso fue lo que ocurrió en el año 2016 con la última reforma que tuvo la ley electoral de partidos políticos, que ya fue una reforma aplicada para el proceso 2019 y 2023. Pero sí se necesitan muchos cambios que debieron hacerse el año pasado. Y el tema, también vinculado al tema de la campaña anticipada, que también fue un tema de cuestionamiento, como el otro referente tal vez que hubo, digamos, un reclamo por parte de la ciudadanía, o el tema de, por ejemplo, cómo poder establecer el tema de la publicidad, ¿verdad? Que obviamente algunos han perdido la memoria en el sentido de que en ciertas restricciones que se establecieron para el tema de las campañas electorales, dividir inclusive los momentos, ¿verdad?, de inscripción y de campaña, era precisamente para no hubiera una saturación que no iba al contenido o al fondo del planteamiento de las propuestas que hablamos al inicio. ¿Consideras que esos temas fueron como los más, digamos, que dejó un sabor agrio a los ciudadanos hacia el proceso electoral 2023? Sí, seguro. Recuerdo que cuando se trabajaron las reformas a la ley electoral, y tú también estabas siendo parte de esos equipos técnicos, se redujo a 3 meses la campaña electoral, claro, porque los guatemaltecos estaban hartos que después de cada proceso electoral terminaba en noviembre y en enero ya estaban los candidatos haciendo campaña, y era una saturación de propaganda que los guatemaltecos rechazaron, y creo que fue una de las cosas positivas de esa reforma del 2016. Algo que solicitaron los guatemaltecos para ser reformado en la ley electoral de partidos políticos fue
lo referente a la campaña anticipada o cuando quieres hacer tú una imagen en lo individual, que está contenida en el 94 bis de la Ley Electoral de Partidos Políticos, y que es como campaña ilegal de persona individual. Que uno se promociona, que es el tema Sí. de la promoción personal, que se difiere un poco si jugás un rol dentro del partido político, ¿verdad? Que ha sido un tema complejo. Creo que hay dos aspectos para tomar en cuenta como excepciones a esto, Julio. Uno, si juegas un rol dentro de un partido político, supongamos en mi caso, soy secretario general del partido, yo tendría libertad, al igual que los secretarios departamentales y municipales, de poder hablar sobre la ideología, sobre los planes, sobre formación y capacitación en cualquier momento del proceso electoral, antes y después, porque de eso se trata. Claro. Fíjate, Julio, que uno de los problemas que tiene la ciudadanía guatemalteca, y voy a decir tenemos, porque yo también me incluyo dentro de la ciudadanía, es que satanizamos a los políticos. Y seamos sinceros, el problema no es el político. Si el político, por definición, es alguien que te habla de la ciencia política, es alguien que te habla de cuál es la problemática y cuáles son las soluciones. Lo que deberían de satanizar son esas personas que han incursionado en la política y que justamente han hecho de lado a los políticos porque son los que financian las campañas. Claro. Y entonces yo creo que hay que decirlo, Julio, sin temor. Muchas personas financiadas por el narco, muchas personas financiadas por intereses también de empresariado, pues no estoy satanizando al empresariado, al contrario, estoy hablando del empresariado que tiene intereses mezquinos y que está tratando de financiar a algunas personas para poder modificar la legislación nacional en su beneficio. Pero ¿qué quiero decir con eso? Dos aspectos que se tienen que tomar en cuenta como excepciones son, el primero lo decías tú, personas dentro del partido que lo hagan con fines y objetivos para dar a conocer las propuestas políticas del partido, sin mencionar quiénes son los candidatos. Claro, eso es correcto. Y segundo lugar, yo te voy a dar un ejemplo. Imagínate tú que tú quisieras ser candidato a diputado en las próximas elecciones y que alguien vaya a presentar una objeción o que va a presentar una denuncia por decir que tú hiciste campaña porque tienes este podcast años antes. Me parece lo más ridículo del mundo. Entonces, yo creo que hay que tener un poquito de conocimiento, y esto es para los que les va a tocar en el Tribunal Supremo Electoral, no solo a los 5 magistrados, Julio, a las personas que ocupen puestos como la Dirección de Registro de Ciudadanos, la Jefatura de Organizaciones Políticas, la Inspección Electoral también, la Inspección Electoral, la Dirección de Medios, porque ellos son los que hacen el monitoreo. Tienen que tener, creo yo actualmente, quien dirige la unidad de medios del Tribunal Supremo Electoral, creo que la tiene muy clara y le ha funcionado mucho tener relación con sus homólogos del INE de México, con sus homólogos en Estados Unidos y a nivel centroamericano. Me refiero a él y a su equipo. Porque no puedes estar sancionando ni tampoco darle luz verde a un proceso que quiera entorpecer la inscripción o evitar la inscripción de una persona a un puesto de elección popular porque hizo un podcast, porque emitió su opinión con respecto a determinado tema. Eso no lo podemos hacer. Más lo acabas de decir tú, en la era digital, en la era de las plataformas, de las redes sociales. ¿Cómo es posible? Yo creo que debería ser al revés. Deberíamos de salir hablando de qué pensamos, qué opinamos, estamos a favor del aborto, estamos en contra, qué pensamos de privatizar ciertos servicios, qué pensamos de nacionalizarlos, para que los ciudadanos digan, me parece lo que piensa esta persona. Y si un día va de candidato, pues está bien. Y que además hay cierto parámetro que también te ha establecido la Corte de Constitucionalidad, porque al final de cuentas la promoción, la posición política, que es lo que señalas, ¿verdad? En cuanto a los temas, está determinado y facultado por la ley. Lo que no se puede es, yo voy a hacer algo, porque eso es lo que llegará en su momento cuando ya tenga la plena certeza de que las personas son candidatos o no, ¿verdad? Y el llamado al voto, ¿verdad? Y el llamado al voto, que es el otro casi referente. Que espero que me apoyen cuando yo llegue, que ya lo vemos ahorita con algunos actores y que queda más evidenciado porque fueron candidatos a la presidencia. Entonces creo que el ciudadano ya lo ve más claro porque casi me están llamando al voto. Ahora, por el tema de los tiempos, ¿qué crees que sucedió o ha ocurrido de por qué no hubieron reformas a la ley electoral tanto en el anterior proceso como en este y que están marcando las perspectivas hacia lo que viene en el 2027? Creo que son dos razones fundamentales, Julio. La primera es falta de voluntad política. Eso es un hecho, es innegable.
Ya lo decíamos hace unos minutos, las reformas del 2016 se dieron en los primeros meses de la legislatura. Si mal no recuerdo, en el mes de julio ya estaba siendo aprobada la reforma a la ley electoral de partidos políticos, tomando en cuenta que va primero a la Corte de Constitucionalidad, tiene el visto bueno o el dictamen positivo de la Corte de Constitucionalidad y regresa al Congreso para ser aprobado al Pleno, sin olvidar que ya había tenido un dictamen favorable de la Comisión de Asuntos Electorales, es decir, el camino es largo y en el mes de julio-agosto, si no estoy mal, Julio, ya estaban siendo aprobadas por el Pleno las reformas, es decir, hubo voluntad, se hizo en los primeros meses de la legislatura y por eso es que tenemos actualmente esas reformas. Esa es la primera razón por la que creo que no se dieron. Y la segunda razón, creo que no le quiero echar la culpa a un solo bloque legislativo. Creo que tomando en cuenta que hay 17 bloques, 160 diputados, pues al final ha habido una lucha ahí en lugar de haber consensos, inicialmente por la Junta Directiva y después por los temas que deben ser prioritarios. Pero si hay que decirlo, siempre, no es de esta legislatura, en todas las legislaturas, esta es la 10ª, imagínate, y siempre el partido de gobierno, el bloque legislativo que representa al partido de gobierno, por ser la política nacional, es quien se encarga de hacer esos consensos a nivel del legislativo. Y en esta ocasión no han existido, Julio, hay que decirlo, y obviamente cuando no existe esa apertura, sino se vuelve una imposición, la reacción de los demás bloques legislativos no ha sido positiva. Entonces, si no tenemos clara cuál es la agenda, claro, y no tenemos puentes y no tenemos consensos, ¿cómo vamos a pretender hacer una reforma de ese nivel cuando tenemos reforma de la ley electoral de partidos políticos y otras reformas grandes, como el sistema administrativo también, la ley de contrataciones, la ley de servicio civil, que es el otro elemento? Eso es, pero importantísimo, que debieron haber sido 3 reformas prioritarias para el país. ¿Y crees que ya hacia lo que estamos, hacia 2026, ya realmente es como inviable que pudiera existir todavía el otro año una posibilidad de que reformaran la ley electoral? En primer lugar es imposible porque como somos cortoplacistas, Julio, quisiéramos aplicar las reformas inmediatamente, claro, para el proceso electoral 2027 y es inviable. O sea, para poderlo aplicar a todo el proceso nuevo, en cuanto a las reformas de la ley electoral de partidos políticos, no dan los tiempos, Julio. Sería imposible, hablando en cuanto a ejecución de las reformas o implementación, para ser más específicos. Y la otra opción sería reformar la ley electoral de cara al proceso electoral 2031, que esa es la otra forma de que se pueda hacer una reforma, Julio, porque el que lo está haciendo ya ni siquiera tiene la certeza si va a ser candidato en esas próximas elecciones, después de las que sí va a participar. Pero seamos sinceros, el próximo año es un año preelectoral, Julio, y los diputados, los que están pensando en una reelección, que aunque no se reeligen más de 60, sí lo van a intentar los 160, ¿verdad, Julio? Claro. Entonces, ahorita están más preocupados de a cuál partido migran que pensar en una reforma electoral, pero tú tienes razón, yo creo que sería un buen momento para hacerlo, porque quedaría específico en un artículo transitorio que aplicarían a partir del proceso electoral del 2031. Pero lastimosamente, creo que las prioridades del Congreso de la República o de los diputados del Congreso de la República el próximo año no van a ser esas. Y en ese escenario de que obviamente se identificaba que no había los consensos para que promovieran las reformas a la ley electoral, contame cómo surge ese espacio de parte del Tribunal Supremo Electoral y los fiscales de los partidos políticos en la discusión de ir a un proceso de reforma a los reglamentos. Justamente, Julio, hicimos una lectura de qué se veía venir en este año y se inició entonces, comandado por la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, junto con el resto de los magistrados suplentes, ocupando espacios de titulares, porque yo creo que también hay que recordarle a todas las personas que nos ven algo atípico que no había ocurrido en toda la era democrática del país desde 1986, y no tengo historia de que haya antecedente alguno. Claro.
4 de los 5 magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral procesados, Claro. Y como medida sustitutiva que no puedan tener ninguna relación alguna con el Tribunal Supremo Electoral, el proceso electoral, todos los agentes electorales, y entonces entran a batear ya no de forma como sustitutos, Julio, sino ya ocupando espacios de titulares casi, también con una laguna en la ley, porque la ley nunca previó, los legisladores nunca previeron que esto fuera a suceder. Sí, claro. Entonces, apagando los fuegos, ahora junto con la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, 5 magistrados suplentes que se van turnando esta titularidad, porque solo son 4, han ido tomando decisiones, y una de ellas fue esta: reformemos los reglamentos de manera tal, sin legislar, por supuesto, de manera tal que podamos tener el mejor proceso electoral que podamos. Claro. Porque hay cuestiones, Julio, que no se van a poder reformar desde los reglamentos, pero sí hay cosas importantes, y si me permites me gustaría mencionar algunas. Una de las cosas que afectó el proceso electoral anterior del 2023 fue que con el famoso finiquito inscribías o evitaba la inscripción de varios candidatos, y entonces se usó como una lucha política. Claro. Un as bajo la manga, donde los que podían afectar al contrincante político pues le interponían una denuncia, y esa denuncia avanzaba, y entonces el finiquito no se le otorgaba, o yo tenía un finiquito en mi expediente y entonces se le retiraba, o yo como contrincante decía, sí, pero mira que hay una constancia donde dice que él ya no tiene finiquito. Recordemos que el finiquito es una constancia transitoria. Sí, es correcto. Yo la puedo sacar hoy y en 5 días ya tengo una denuncia, o ya puede ser que ya tenga una investigación, o derivado de un informe de la Contraloría, hay hallazgos que yo no pude desvanecer, y ahora ya no tengo la constancia transitoria de que no tengo responsabilidad por los cargos que ocupé. Una de las reformas que se quiere incluir en los reglamentos es: toda vez presentado mi expediente con el finiquito incluido, ya no hay forma tal que cualquier persona objete mi candidatura por ese requisito del finiquito. Okay. Por cualquier otra cosa, sí. No cuento con los demás requisitos, no tengo la edad, si fuera el caso. Claro. No tengo los constancia de antecedentes penales, policiales. O no estoy no tengo los derechos como ciudadano. O tengo suspendidos los derechos como ciudadano, o cualquier otro impedimento que existe establecido en la ley. Pero ese jueguito de que yo no permito que tú participes, eso es lo que queremos dejar establecido. Toda vez tú presentes tu expediente y cuentes con el finiquito otorgado por la Contraloría General de Cuentas, no va a haber decisión alguna del tribunal para poderte sacar de la contienda. Creo que eso es algo que los guatemaltecos pueden tener como certeza para decir, bueno, entonces esta persona me gusta como candidato, me gustan sus propuestas, ya está inscrito. Y no lo que pasó en el año 2023, porque no solo pasó con candidatos presidenciales, candidatos a alcaldes, a concejales, a diputados. Claro. Que a días de haberse inscrito resultaron que ya no fueron candidatos porque salieron de la contienda por no contar con el finiquito, aún habiéndolo presentado en tiempo dentro de su expediente. ¿Qué otro elemento está fundamentado también en este proceso de reformas? En los reglamentos, justamente en el reglamento de medios de comunicación, se pretende desarrollar el artículo 94 bis, que ya lo comentábamos contigo, Julio, que es el referente a campaña anticipada. Y es justamente decir lo que casualmente decíamos tú y yo hace unos minutos. Si no está llamando al voto, si no está promocionando su imagen para un cargo específico de elección, puede ocupar cualquier espacio en medios de comunicación, puede hacer videos, posiciones en cualquier red social o en cualquier medio de comunicación, radio, televisión, prensa escrita, podcast, donde sea, ejercer su derecho a la libre expresión del pensamiento, diciendo qué opina sobre determinados temas. Claro. Y que creo que ese, como insisto, ¿verdad? Es un tema sustantivo, porque la lógica del régimen electoral está determinado hacia los partidos políticos. Totalmente. Y los diferentes criterios que ha establecido la Corte de Constitucionalidad ha dicho, ¿verdad?, que mientras las personas se refieran a marcar el posicionamiento político, su posicionamiento ideológico,
o alguna postura sobre la coyuntura nacional o internacional que está bajo el prisma del partido, de tu posicionamiento del partido, no es campaña anticipada, ¿verdad? Y yo creo que ese elemento también le va a dar un poco de mayor certeza y que realmente haya un verdadero debate para determinar si efectivamente los partidos políticos, los candidatos a presidencia o a diputados o alcaldía realmente tienen las calidades para que puedan llegar a administrar estos espacios. Y es que fíjate, Julio, que yo no sé si ustedes se dieron cuenta en las elecciones pasadas, pero muchos se agarraban de esa famosa campaña anticipada para no salir hablando sobre sus... Pero en realidad, no tenían propuestas, claro, Julio. Claro, y entonces es una vergüenza para la ciudadanía, o más bien una vergüenza para los candidatos, que los ciudadanos no puedan escucharlos y que los estén engañando diciéndoles que es por la campaña anticipada, cuando en realidad no tienen nada que decir. Claro, o les da pena, fíjate, Julio, que muchos... O no pueden hablar también. O no pueden hablar. O no pueden expresar las ideas. Y es de verdad una pena ajena ver cómo cuando sí les toca, porque ya es obligatorio que se hacen foros a nivel municipal, o se hacen foros a nivel distrital para los candidatos a diputado, que lleguen a hablar y la gente diga, puchica, pensé que el señor sabía porque vi un video, vi unas fotos, y claro, salir caminando, saludando gente es bello, es hermoso, pero cualquier persona lo puede hacer, Julio. Pero yo creo que estas elecciones del 2027 van a estar cargadas para bien de los ciudadanos, con mucho escrutinio de cuál es tu postura política, cuáles son tus posibles soluciones a la problemática nacional, municipal, departamental, y creo que eso le va a dar también mucho matiz a cómo van a votar los guatemaltecos. Y también que hay una mayor responsabilidad de quienes sean candidatos, ¿verdad? Porque hoy hay otra dinámica que también te verifican. Sí. Hoy con las redes sociales puedes verificar qué es cierto, qué es falso, dónde están las premisas. Y si no, miremos el discurso que dio Trump en Naciones Unidas y ya le estaban marcando el cuestionamiento de qué era verdad y qué no era verdad. Pero entonces, más allá también de este elemento, ¿qué otro aspecto, digamos, trascendental está también discutiéndose que podría ser parte de estas reformas al reglamento? Justamente que tiene que estar relacionado con la campaña anticipada. Si ustedes recuerdan, en las elecciones pasadas, los partidos políticos, como en cuanto a los candidatos, no podían pautar. Primero, no se podía pautar en TikTok, que para nadie es secreto que es la red más vista por todos los, por el mundo. Pero en Guatemala tampoco se salva de ser una de las redes más vistas. Recordemos que, Julio, el 60% del electorado va a tener entre 18 y 40 años, el 60%. O sea, estás hablando que puedes ganar en primera vuelta solo con ese porcentaje. Claro. El 55% está entre 18 y 35 años. Así es, correcto. Que según los márgenes internacionales estás considerado como joven todavía. Claro. Es decir, hasta los 35 años sos un joven. Así es decir, correcto. Todas las personas que están en TikTok buscando al candidato o que les aparezca el candidato van a poder saber qué piensa, qué hace, qué opina. Y encima de todo, la gente, tú te has dado cuenta, les fascina meterse a ver. Ya no solo ven solo el video que les subiste, ya se meten a ver qué publicaste ayer, hace 6 meses, hace un año, hace 5 años, y poder entonces fiscalizar y poder enterarte de qué es lo que está pasando. Yo también creo, Julio, que muchos candidatos o muchas personas van a pensar 2 veces ser candidatos. Claro. Van a estar expuestos a esto, ¿verdad? A la exposición mediática. Y tú ya lo decías, unas personas no saben hablar, otras personas tendrán cierto conocimiento y cuando les hagan preguntas sobre qué van a hacer sobre determinados temas, no van a saber hacerlo más que lo que le dijeron que dijera. Claro. Pero yo creo que eso también es justo para los ciudadanos, Julio, porque ya no se vale que salgamos a votar por personas, primero, que ni conocemos, y segundo, que conocemos, pero no tenemos ni la menor idea si saben hacer lo que están diciendo, que subieron en una fotita, en un volante que salieron a dar, que ahí están diciendo cómo resuelven la vida de las personas, pero que cuando ya se someten a una entrevista, ni siquiera larga, Julio, de 5 o 7 preguntas, no van a saber responder porque en realidad no saben qué hacer, sino quieren llegar a aprovecharse del dinero del pueblo para poder administrarlo de determinada manera, en el caso de los diputados, porque tienen la idea, bueno, ahora con el aumento un poquito más, ¿verdad?
de que van a llegar a hacer negocios con el dinero del pueblo. Sí, correcto. Y de ahí, en cuanto al tema de la dinámica de el sistema electoral, en cuanto al proceso, digamos, el tema del conteo de votos o la transmisión, ¿qué elementos, hay algunos elementos novedosos en este proceso de reformas al reglamento? Bueno, ¿se acuerdan ustedes que hubo mucha crítica con respecto al TREP utilizado en el periodo de las elecciones pasadas o en las elecciones pasadas? Esta vez el Tribunal Supremo Electoral, por eso mencionaba yo lo crítico que es que ya solo tengan 5 meses, porque, Julio, hay que entender que los actuales magistrados no pueden darle órdenes a los magistrados entrantes, decir, así lo venimos haciendo, así háganlo. O sea, se van a sentar los 5 magistrados titulares en el mes de marzo del próximo año y van a decir, muchachos, nos gusta o no nos gusta lo que está, y si no, cambiémoslo. Claro. Me explico. Ahí es donde viene la fiscalización del grupo de partidos políticos que venimos trabajando de manera técnica estas reformas para explicarle a los magistrados que vengan a decir, esto no solo es un tema de los magistrados. Claro. Y creo que fue con buen tino que lo hicieron los actuales magistrados del Tribunal Supremo Electoral, decir, señores partidos políticos, ustedes son los representantes del pueblo, así que pensemos ahorita, sin tener una camisola puesta, cuáles son las mejores reglas que hay que tener para el próximo proceso electoral. Nosotros llevamos para afuera, dijeron ellos. Claro. Ustedes siguen aquí y siguen representando al pueblo, porque somos nosotros, Julio, los representantes de los partidos políticos, los que representamos los votos que fueron a dejar en las urnas en el 2023. Entonces, ¿qué es lo que yo percibo? Que vamos a seguir teniendo esta dirección para el próximo proceso electoral. Y con respecto a lo que tú decías, se está trabajando un sistema informático interno, como dicen los gringos, in-house. Se va a hacer algo interno y ya no contratado, que por cierto sobrevalorado, ¿verdad, claro, Julio? Claro. Y bueno, esa es una de las razones por el proceso penal que están pasando ahora los magistrados. Va a ser un proceso interno como venía siendo siempre, respetar el conteo en la mesa, pero ese traslado del acta hacia el control nacional, de donde van a estar sacándose los resultados, digitalizando, ya es algo interno, ya no es alguien externo bajo el cual no tenemos ningún control, y siempre con la verificación de los fiscales de informáticos y los fiscales informáticos de los que es un poco el tema que entiendo yo que esta era una dinámica que hoy también te daba para tener un control cruzado también. Había mucha duda y hubo mucha confusión en la interpretación de los fiscales informáticos. Intenta aclarar un poco el rol. Totalmente. El rol del fiscal informático básicamente es, te quiero contar, hay 2 opciones. Una opción es al terminar el conteo de votos en la mesa, que son los guatemaltecos voluntarios los que presiden esas mesas, Julio. Sabemos que hay un presidente, un secretario y un vocal en esa mesa, totalmente ad honorem, voluntarios que dan su día sin ninguna retribución económica alguna, y que muchos llevan 10 años de ser miembros de una mesa. Junto con los fiscales de los partidos políticos, hacen el conteo. En el conteo nunca había un problema, Julio, jamás, porque es el vecino, es el que vive a la par, la señora de la tienda, el señor de la panadería, los que están ahí. Realmente se conocen. Son del barrio, Julio. Date cuenta, y ustedes dense cuenta, seguro de los que nos están escuchando, más de alguna vez ha sido miembro de una mesa. 100%. Sí. Yo tengo amigos que comenzaron siendo estudiantes y ahora ya son padres de familia con hijos grandes y siguen siendo miembros de una mesa. Correcto. Hasta ahí todo va bien. Una de las opciones es, en la mesa van a tener un sistema digital para ellos escanear el acta y poderla trasladar. Eso sería lo ideal. Claro. La segunda opción es ir todos juntos a llevar el acta, que fue algo de lo que se quiso hacer esta vez, a un centro de transmisión de datos, pero va a haber alguien del Tribunal Supremo Electoral, no una persona subcontratada ni nada por el estilo, que haga este traslado de los votos o del acta, donde están contenidos los votos, ya con la presencia de un fiscal informático de cada partido político, pero con la presencia del presidente de la mesa, Julio. Claro. Eso es importante, porque a la hora de enviarse los datos, ¿quién más que el presidente de la mesa? Que verifique que justo lo que se envió fue lo que él tiene en el acta. Correcto. Ahí podemos, creo que, estar tranquilos, que eso ya no va a ser algo que nos va a atrasar. ¿Cuántos meses pasamos con eso, Julio? Se abrió algo que también fue totalmente nuevo
y sin precedentes. Imagínate, eran los 2 salones más grandes del Parque de la Industria, donde se estaban casi abriendo las cajas. Bueno, yo estuve en esos espacios del tema del recuento de votos, pero bueno, sí, fue un tema, realmente era complejo, porque nunca se había hecho tampoco, y de igual manera te alteraba toda la dinámica, inclusive también los mismos partidos políticos, creo yo que no todos estaban organizados para enfrentarse a ese proceso, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Pero mira, y viendo ese tema del recuento de votos o la apertura de las mesas, eso obviamente no se puede porque está en la ley, ¿verdad? Eso tendría, que algunos planteaban el tema de que, por ejemplo, en el caso de la duda, que estuviera muy cerrado el resultado, y como ocurre en otros países, que la duda es menos del margen de error, que sí se genere la apertura de las mesas para poder determinar quién efectivamente ha ganado. Pero eso, la dinámica, sí está bajo el candado de la ley electoral. Está ¿verdad? bajo el candado, pero justamente se trataba el tema y la conclusión que llegamos fue... ¿Recuerdas tú que hay audiencias de revisión posteriores a la entrega de los datos preliminares? Correcto. El día de las elecciones, obviamente, para darle certeza al evento electoral, se dan datos preliminares, por supuesto, y todos sabemos, los guatemaltecos, todos sabemos que, si bien es cierto, hay un 90% de seguridad, 99%, pero igual hay que seguir con el proceso, y parte de ese proceso son esas audiencias. Es correcto. Y entonces lo que ahorita se está haciendo es empoderar a los partidos políticos para que estén preparados para esas audiencias posteriores y decirles, bueno, Julio, tu partido no está de acuerdo en el municipio de Petapa. Bueno, está bien, hagamos la revisión, vayamos las actas, si tú tienes... porque hubo alguien de tu partido contando los votos. Y cuando se puso el número de los votos que te correspondían a tu partido o que te respondían a ti y al resto, tú estuviste de acuerdo. Claro. Pues quiere decir que esa acta está bien. El único inconveniente sería que el acta que tú tienes no coincida con los datos que tienen los subidos al sistema informático. Claro. Porque tampoco podemos parar el sistema informático. Sí, o sea, ya a estas alturas del partido todo lo hace. Sí. Allí es donde cabe cualquier impugnación en el caso de una elección. Difícilmente va a haber ese margen tan pequeño entre un segundo o tercer lugar, Julio, lo dudo, de verdad. Sí sucede en los cargos municipales. Claro. Puede ser para cambiar a un alcalde o un concejal que no entró, o un segundo o tercer concejal de un partido que pudo haber entrado. La audiencia primero es la revisión de las actas. Si no coinciden, ya es un segundo paso en esa misma audiencia donde están representantes del Tribunal Supremo Electoral, del departamento y del municipio, y los representantes de los partidos políticos. En ese momento todavía fiscales. Y si fuera el caso, ahí sí ya se pueden revisar las actas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué no coincide con mi acta? ¿Cuáles son los elementos? Y ahí a tomar la decisión en ese momento, en ese municipio. Sí. ¿Y qué tan lejano crees, como ocurre en otros países de América Latina, aunque también tienen cuestionamientos, que pasáramos al sistema de un voto electrónico? ¿Crees que estamos muy lejos? No. ¿Con la tecnología que hay ahora y con los datos de seguridad que hay ahora? No. Incluso hablando de lo digital y lo electrónico, todavía no se ha descartado. ¿Ustedes se acuerdan que han dicho, o el dicho que dice aquí hasta los muertos votan? Sí, claro. Quisiéramos saber si se logra tener control biométrico enlazado con el Registro Nacional de las Personas. Claro. Creo que eso sería un avance. Y como lo acabamos de decir... y hoy con los teléfonos ya lo tenemos. O sea, la facilidad de los teléfonos está Es marcada. Tan fácil de implementar que si lo puedes hacer en un teléfono, ¿cómo no lo vas a poder hacer en una mesa electoral? Es ridículo que no suceda. Ya con eso tendríamos un problema menos, que es que una persona pueda votar más de una vez o que aparezcan votos de personas que ya fallecieron o cualquier otro inconveniente. Tú llegas con el control biométrico, que se va a estar enlazado con el Registro Nacional de las Personas, que yo creo que estamos en buen tiempo todavía. Estamos a un poquito menos de 2 años. Y eso va a hacer entonces que podamos tener un control en cuanto a las personas que van a emitir el voto. Y en el voto electrónico, sí es algo que se está trabajando. La idea es dejarlo implementado
no creo que pueda ocurrir todavía para estas elecciones, pero sí dejarlo implementado para las siguientes. Y sí es algo que se tiene contemplado para la reforma de la ley electoral. ¿Y qué se necesita para que se confirmen o se validen estas reformas a estos reglamentos, Emerson? De hecho, ya se están trabajando. Las reformas al reglamento principal de la ley electoral ya están terminadas técnicamente. Se necesita que el Pleno de Magistrados se reúna y que resuelvan por mayoría, emitiendo el acuerdo correspondiente. Sí, pues. Ok, y de ahí, en esta dinámica, para tener ya la certeza de las reformas, ¿cuándo crees que ya los ciudadanos tendríamos como la posibilidad de conocer toda esa variable de reformas que los magistrados aprueben? Yo te podría decir que los magistrados podrían estar aprobando las reformas al reglamento, si no a finales de octubre, a finales de noviembre. Claro, por el tiempo además que ya también les queda. Finales de noviembre. Y en ese mismo mes, porque las reformas al reglamento principal sí fueron las más largas, obviamente, de ahí están el contenido de las reformas a todos los temas. Y las reformas a lo referente a fiscalización, financiamiento y medios de comunicación se empiezan a trabajar a partir de la siguiente semana. Claro. Y esperamos tenerlas terminadas para presentarlas al Pleno, o sea, claro. Y ellos poder tomar las decisiones. También a finales de noviembre. O sea que tendremos una segunda parte con tu persona cuando ya estén las reformas aprobadas. Ya para finalizar por el tema de tu tiempo, Emerson, la expectativa hacia el tema de la elección y renovación del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué elementos, cómo ves el escenario? ¿Qué debemos de ver los ciudadanos? Porque esta es una responsabilidad que tendrá el Congreso de la República. Pasa por una comisión previa, que es esas famosas comisiones de postulación. ¿Cómo ves ese proceso de renovación del Tribunal Supremo Electoral? Algo que no me gusta, Julio, y lo he dicho en otros espacios, es en esta ocasión, en esta elección, se juntaron muchas elecciones paralelas. Elección de magistrados a la Corte de Constitucionalidad, elecciones al próximo fiscal de la República, Contraloría General de Cuentas en octubre. Y el Contralor General de Cuentas después. ¿Qué es lo que sucede con esto, Julio? Que se politizó de tal manera que se escucha ya entre los grupos, si no vas de magistrado a la Corte de Constitucionalidad, vas al TSE. Sí, claro. Y entonces, algo que era tan puro como ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral. O gente que tuviera una especialidad en materia electoral. Y pensando que a nadie más se le hubiera ocurrido más que a alguien que quiera aportar y que tenga una especialidad. Ahora resulta que porque un grupo me apoya, ahora yo paro siendo candidato a magistrado del Tribunal Supremo Electoral porque ya no la logré para la CC. Claro. Eso es lo que me preocupa, Julio. Creo que el hecho que se hayan juntado las elecciones hace que esto se politice mucho. Incluso para Contralor o para fiscal, aunque no tenga nada que ver, o aunque los candidatos o las candidaturas sean totalmente diferentes por los requisitos o el perfil de los candidatos, sí hay monedas de cambio. Es decir, te vamos a apoyar en esta comisión de postulación, pero necesito que me apoyes en esta. Y eso para nada es beneficioso para la ciudadanía, para un país. Creo que sí va a ser un poco difícil tener a las personas más idóneas, precisamente porque se politizó demasiado la elección. Sí. Y ya para ir finalizando, ¿cuáles serían como los desafíos o cómo esperarías que se desarrollara un proceso electoral hacia 2027? Desde tu óptica, ¿qué deberían ser los elementos innovadores y positivos para estas elecciones generales? El Tribunal Supremo Electoral tiene que recuperar la credibilidad, Julio. Tú bien te recordarás, cuando uno hablaba del Tribunal Supremo Electoral, era lo más alto de la escala en cuanto a institucionalidad. Nadie juzgaba el actuar de un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Entonces yo te diría que el primer desafío es recuperar la credibilidad tanto en los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y la institucionalidad que está alrededor, como la institucionalidad alrededor, Julio. Y eso depende también la falta de credibilidad que tienen los guatemaltecos en los partidos políticos y en el proceso electoral. Ese es el primer desafío. Lo otro que sería interesante es, ya recuperando esa credibilidad, veo con buenos ojos el próximo proceso electoral, Julio, la verdad. Creo que si blindamos el derecho a ser electo de los guatemaltecos, toda vez llenen los requisitos,
creo que vamos a poder participar en igualdad de condiciones y gracias a estos espacios como el podcast en el que estamos hoy y a las redes sociales, creo que vamos a poder tener a candidatos que vamos a poder fiscalizar de una mejor manera y los ciudadanos también van a poder tener entonces mejores instrumentos para poder elegir a las mejores personas. Claro. Bueno, Emerson, yo te agradezco por tu tiempo y por esta información que nos has compartido. Como hemos dicho, es un tema relevante. Ese dato de que van a existir más de 10,000 mesas o juntas de receptoras de votos es un tema que yo creo que es importante, ¿verdad?, tenerlo en cuenta, porque eso es un incremento de que se necesita que más jóvenes, más personas participen como voluntarios en este proceso de control y de cuidado del voto, ¿verdad?, que es un punto referente. Y bueno, habrán otros desafíos, pero te agradezco por este avance que nos has dado en las reformas. Esperemos que ya cuando estén las reformas podamos tener un seguimiento para que ya también debatamos cuáles son las que existieron y cuáles son los efectos de cómo se implementarán, porque es importante, ¿verdad?, que como ciudadanos también conozcamos y de una u otra manera nos involucremos también, porque creo que es importante que la democracia no solo se construye con quienes han sido electos, sino también con los ciudadanos, ¿verdad? Así es. Entonces te agradezco por tu tiempo, Emerson, y a todos los que nos escuchan, algún mensaje final que quisieras. Sí, Julio, de verdad que a través de otra perspectiva pueden tener una mejor visión de qué es lo que está sucediendo a nivel nacional, de cuál es la coyuntura del país, y pueden seguir entendiendo cómo es el proceso electoral y dándole la importancia del caso a su voto y a su participación. Claro. Te agradezco entonces, Emerson. Gracias. Y a quienes nos escuchan y nos ven, los invitamos a que estén pendientes del siguiente episodio de Otra Perspectiva Podcast.